Mates más rápidos. Vamos a ver los mates más rápidos que existen. En concreto, en 2, 3 y 4 movimientos. Vamos con el mate en 2 movimientos. Ese jaque mate lo hacen las negras. Es de la siguiente manera. Fijaros. F3, E6, G4 y ahora las negras pueden ganar en el segundo movimiento jugando dama H4 jaque mate. Se llama el mate del loco y como principal error las blancas han movido 2 peones seguidos en la apertura, además debilitando claramente el flanco de rey. Vamos con el jaque mate en 3 movimientos. Este jaque mate lo hacen las blancas y se llama el mate del tonto. Fijaros, E4, E5, dama H5 y ahora las negras cometen un error muy grave jugando rey E7. Inmediatamente penalizado dicho error con dama por E5, jaque mate. Vamos con el mate en 4 movimientos, el denominado y famoso mate del pastor. Vamos a verlo. E4, E5, alfil C4 y las negras juegan, por ejemplo, caballo C6. Ahora las blancas desarrollan la dama a F3, aunque también podrían llevarla a H5 y las negras se despistan y mueven D6. Inmediatamente las blancas ganan la partida con dama por F7, jaque mate. Mates básicos. Vamos a estudiar 3 mates básicos. El primero de ellos, el de las 2 torres. Fijaros, yo lo explico de la siguiente manera. Nos imaginamos que las torres están, pues como están, alejadas y lo primero que hacemos es ir acercándolas. Ahora mueven negras, pueden mover, pues por ejemplo, a C5. Ahí está. Torre C1 las ponemos juntas y en diagonal y haciendo jaque. Ahora las negras obligatoriamente no pueden mover donde estoy señalando, tienen que ir hacia la derecha. Por ejemplo, a D4. ¿Qué torre deberíamos de mover ahora? Pues yo siempre les digo a los chicos que la torre que hay que mover es aquella que está más lejana a la columna del rey. Es decir, si el rey está en D, la más lejana es la torre que está en B. Por lo tanto, la movemos. Fijaros, seguimos poniéndolas juntas en diagonal y haciendo jaque. Ahora el rey negro se tiene que desplazar hacia la derecha. A E5, E4, E3. Nos lo van a intentar poner difícil. A E3. Me están amenazando la torre. Lo que hacemos es llevarla hasta el otro lado, sin ningún miedo. Ahora mueven negras. Ya veis que no pueden mover hacia la izquierda, pues se pueden quedar en E2, por ejemplo, y nosotros subimos la otra torre y de nuevo las ponemos juntas en diagonal. Ahora mueven negras, por ejemplo, a E3. ¿Qué torre habrá que mover? Fijaros, el rey está en la columna E, luego viene la columna D, columna C. Hay que mover la torre que está más lejos, la de C. Es decir, ahí, a E7, jaque. Y las torres siguen juntas en diagonal. El rey se tiene que ir hacia la derecha. ¿Qué torre hay que mover? La de la columna que está más alejada. Columna F, E, D, la de D. Hay que moverla, torre F8, jaque. Mueven negras hacia la derecha. ¿Qué torre hay que mover? La más lejana, la de E. Juntas en diagonal, jaque. Mueve el rey, tiene que ir a la derecha. Lo mueve, por ejemplo, H6. Cuidado que nos quiere comer la torre. Hasta el otro lado, sin ningún miedo. Mueven negras, pueden mover a H7, H5. Vamos a mover el rey a H7 y nosotros la torre, la que teníamos en F8, la bajamos junto a la otra, juntas en diagonal. ¿Qué tienen que mover las negras? O bien H8 o H6. Vamos a mover H6. Pues ya podemos ganar la partida. ¿Qué torre hay que mover? La que está más lejos, columna F. La llevamos a H2, seguimos con las torres juntas en diagonal y esto ya es jaque mate.
ya que las negras no tienen manera ninguna de comerse a la torre que está en H2, tampoco pueden interponer una pieza entre el rey y la torre, y el rey no puede escapar a ningún sitio porque las columnas de G y H están cubiertas por las dos torres. Vamos con el mate de la dama y el rey frente al rey. Yo siempre lo he explicado teniendo en cuenta tres principios. El primero, buscar Ls con la dama sin hacer jaques. Buscar Ls. Segundo, repetir movimientos que haga el rey. Luego lo vemos. Y tercero, buscar los tres cuadros libres con el rey blanco, que también lo veremos al final. Fijaros, mueven blancas. Si pudiéramos mover la dama a D4, ya tendríamos al rey en una L. Pero como no podemos hacerlo, pues movemos a C4. Y aquí tenemos una L mayor, pero eso no es lo que estamos buscando, sino es una L, como si el caballo estuviera haciendo jaque. ¿De acuerdo? Ahora mueven negras. Vamos a imaginarnos que mueven aquí, a rey E3. Aquí hay una L, pero vamos a buscar otra. Vamos a mover la dama a D5. Ya tenemos una L y ahora les toca a las negras. ¿Dónde pueden mover las negras? Pues por ejemplo, a F4. Fijaros lo que ha hecho. Ha movido el rey hacia arriba, a la derecha y en diagonal. ¿Qué hacemos con blancas? Repetir lo mismo. Hacia arriba, a la derecha y en diagonal. Y tenemos una L. Poco a poco vamos a ir arrinconando al rey, ya veréis. Ahora mueven negras. ¿Dónde puede mover? Pues por ejemplo, a F3. Ha bajado 1. Nosotros con blancas bajamos 1. Y seguimos teniendo la L. Mueven negras. ¿Dónde puede mover? Pues por ejemplo, podría F2, a G2, a G4. Vamos a moverlo a G4. ¿Qué ha hecho? Arriba, derecha, diagonal. ¿Qué hacemos con blancas? Arriba, derecha, diagonal. L. Seguimos. Las negras bajan al rey. Las blancas bajan con la dama. Negras bajan. Nosotros bajamos. Y seguimos manteniendo la L. Mueven negras. Arriba, derecha, diagonal. ¿Qué hacemos con blancas? Arriba, derecha, diagonal. L. Mueven negras. Bajan, bajamos, ya no pueden mover más que a H1. Pues bien, cuando el rey llega a cualquier esquina del tablero, H1, A1, A8, H8, no le hacemos la última L. Puesto que si le hacemos la última L, dejamos al rey ahogado. Estaríamos en una situación de tablas. ¿Qué hacemos entonces? Acercar el rey. ¿Dónde? A los tres cuadros libres. ¿Y cuáles son los tres cuadros libres? Fijaros, si tenemos el rey negro en H1, podemos hacer un cuadrado a partir de H1 de tres cuadros de lado, ¿de acuerdo? Sería 1, 2, 3, hacemos este cuadrado. ¿Dónde están los tres cuadros libres? Sin meternos por medio de la dama, pues los tres cuadros libres serían F3, F2, F1. Pues bien, hacia ahí es donde tenemos que dirigir al rey, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos bajando, el rey solo puede mover a H2, H1, vamos bajando, rey H1, vamos bajando, mueven negras a H2 y cuando el rey ya está en cualquiera de los tres cuadros libres, ya podemos dar mate con la dama, en este caso, en G2. Dama G2, jaque mate. Vamos con el jaque mate de la torre rey frente a rey. Y para eso vamos a recordar dos premisas fundamentales. Primera, tenemos que tener al rey contrario en una fila, debajo nuestra torre y debajo el rey. Esa es la primera premisa. Y la segunda, habrá que acordarse de que cuando el rey negro se coloque de frente al rey blanco, es cuando nosotros con blancas haremos jaque. Pero eso lo vamos a ver mejor en el ejemplo. Empezamos. Torre A1. Ahora las negras, por ejemplo, bajan. Intenta ponernos difícil el jaque mate. Nosotros jugamos torre A4. Fijaros, rey, torre, nos falta el rey. Pero ahora les toca a las negras. Si las negras ahora, por ejemplo, jugaran hacia arriba, rey E6, nosotros, ya que se arrinconan o van hacia arriba ellas solas,
nosotros aprovechamos y la torre la subimos y ya le estamos arrinconando en las 3 filas de arriba. Pero si no hace eso y, por ejemplo, juega rey de 5, nosotros con blancas tenemos que subir el rey. Recordad, rey, torre, rey. ¿Dónde lo subimos? ¿De frente al rey negro? No, aquí, a un lado. Si ahora las negras se ponen de frente a nuestro rey, nosotros hacemos jaque, obligando a las negras, al rey, a subir arriba. A estos cuadros no puede, tiene que subir arriba. Como nos está amenazando la torre, podemos perfectamente llevarla hasta el otro lado. ¿De acuerdo? Ahora mueven negras. Recordad, si en algún momento el rey negro sube, nosotros subimos. Pero si el rey negro, por ejemplo, juega a rey c6, nosotros no nos ponemos de frente, nos vamos a un lado. Si el rey negro ahora se coloca de frente a nuestro rey, hacemos jaque. Que el rey negro se va hacia la izquierda, nosotros le seguimos. ¿De acuerdo? Le seguimos. Y llegará un momento en el que el rey o sube o se pone de frente a nosotros. Si se pone de frente a nosotros, ¿qué hacemos? Jaque, obligando al rey a subir. ¿De acuerdo? Seguimos. Blancas. ¿Qué nos falta? Subir el rey a esta fila. ¿Lo ponemos de frente al rey negro? No, a un lado. ¿Vale? A un lado. Mueven negras. Si el rey se pone de frente, le hacemos jaque. Si el rey va hacia la torre por delante del rey blanco, nosotros le seguimos. ¿De acuerdo? Le seguimos. Y cuando nos va a comer la torre, llevamos la torre hasta el otro lado. Mueven negras. Juegan rey f7. ¿Nos ponemos de frente? No. ¿Vamos nosotros primeros hacia la torre con el rey blanco? Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Un movimiento de espera con la torre. Ahí. Y ahora las negras o se ponen de frente y hacemos jaque o se van hacia la derecha. Si se ponen de frente, jaque. Obligando a las negras a subir. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos rey, torre. Tenemos que subir el rey. ¿Lo ponemos de frente? No. ¿Dónde lo ponemos? A e6. Si el rey negro se nos pusiera ya en e8, jaque, que sería mate. Y si el rey negro va a c8, cuidado que nos quiere comer la torre, la llevamos al otro lado. Mueven negras. Vamos a mover el rey a d8. ¿Ponemos el rey blanco de frente? No. ¿Vamos con el rey blanco primero hacia la torre? ¿Delante del rey negro? No. Que hay que hacer un movimiento de espera con la torre. Torre g7. Si el rey negro se coloca en e8, jaque mate. Si el rey negro se va hacia la izquierda, le perseguimos. Y llegará un momento en el que solo puede mover a b8, se nos coloca de frente al rey y ya ahí hacemos torre g8 y como el rey está en la última fila, ya no puede subir hacia arriba, esto es jaque mate.